nos están acompañando ya desde la radio, así que bueno, les mandamos un saludo grande. Varios que nos están ya acompañando desde la radio y bueno, una linda herramienta y a través de por supuesto la FM podemos llevar palabra de Dios, amén. Así que vamos a estar, hoy es la última clase de este tema, de esta temática en cuanto al servicio y que lo podamos, creo, todos nosotros podamos tomarlo, ¿no? Para nuestras vidas. Yo creo que el conocimiento se vuelve algo vano, se vuelve sin sentido si no hay una práctica. Así que tratemos de llevar todos estos aprendizajes, por supuesto, a nuestro servicio al Señor e ir mejorando en cuanto a esto. Creo que todos seguimos mejorando, nadie ha alcanzado la plenitud en cuanto a cómo servir a Dios. Todos seguimos aprendiendo a cómo hacerlo de una mejor manera para que sea cada vez más agradable a Dios, ¿no? Así que bueno, hoy nos toca la última lección, que es sirviendo a Dios con el dinero. Por ahí es un tema que bueno, no se toca demasiado, pero bueno, pero también es necesario, porque creo que en nuestras vidas, para bien o para mal, muchas cosas rondan en torno al dinero, ¿no? En nuestra sociedad, y creo que la palabra nos habla mucho en cuanto a las cosas materiales o al dinero. No podemos obviarlo, no podemos decir que el Evangelio no tiene nada que ver con dinero, aunque por supuesto no es la iglesia o el Evangelio no es un ente recaudador como lo son ciertos entes gubernamentales donde te cobran y te cobran impuestos y te sacan de acá, de allá, más allá de si está o no de acuerdo. Creo que es lo que pasa. Vivimos en una sociedad así y la iglesia no es un ente recaudador para nada, no es su objetivo, pero sí también hay una enseñanza, una manera de cómo administrar el dinero, cómo debemos tratar con nuestras vidas y cómo debemos accionar en cuanto a este tema, ¿no? Déjenme decirles que cómo nosotros administramos nuestro dinero o cómo nos comportamos con el dinero habla mucho de nosotros, habla bastante de nuestras vidas. Y déjeme decirle, de nuestra vida espiritual también habla mucho. Entonces es ahí donde vamos a ver a través de la palabra que esto no es, todo tiene su trasfondo, ¿no? O sea que a Dios no le interesa en realidad el billete, no le interesa la propiedad, no le interesa el valor de algo. Lo que a Dios le interesa es nuestro corazón, siempre lo hemos dicho. Y el tema es que el dinero está muy ligado a ciertos sentimientos en nuestras vidas, a ciertas maneras de actuar. Dice la palabra de Dios que la raíz de todos los males, ¿sí? La raíz de todos los males que es el amor al dinero. Entonces, miren hasta qué punto la palabra nos dice que el dinero tiene mucho que ver con algunas cuestiones del corazón. Hay personas que no se les puede hablar de dinero, hay personas que no conciben, no les gusta. Entonces es un área, se convierte en un área donde no dejan que el Señor reine, donde no se dejan ser enseñados. Y quizás siguen aferrados o con ciertas cosas en el corazón que implica el dinero, la plata. Así que bueno, por ahí este estudio es en cuanto a nuestro servicio con el dinero, ¿no? Que es una manera de servir a Dios y una manera en la cual el Señor también mira mucho este tema, ¿no? Y creo que en diferentes pasajes de la palabra, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también, pues el Señor hace mucho hincapié no tanto en la plata, en la cantidad,
sino en lo que hay en nuestro corazón con respecto a lo material, con respecto al dinero. Así que bueno, podemos empezar diciendo algunas verdades bíblicas. Por ejemplo, ¿sí? Que hay cosas que le pertenecen a Dios. O sea, que esto es una verdad bíblica. Que hay cosas que en nuestras vidas, en el mundo y en la historia de la humanidad, hay cosas que le han pertenecido a Dios, que Dios ha dicho, esto es mío. Por ejemplo, usted se acuerda del pasaje de Adán y Eva, ¿sí? Cuando fueron puestos en el jardín del Edén, Dios les dio para que administren todo, pero no les permitió el acceso a todo el jardín. El Señor se reservó un árbol para sí. El Señor le dijo, de este árbol ustedes no lo tocan, ustedes no comen de este fruto, porque este fruto es mío, este árbol es mío. Más allá, porque uno se pone a pensar, ¿por qué lo puso ahí entonces? ¿Acaso Dios necesita de un árbol? ¿Dios necesita del fruto? Seguramente que no necesita. Pero Él justamente quería tratar con sus corazones, quería ver también de que ellos estén constantemente sabiendo que hay cosas que le pertenecen a Dios. Era el único objetivo del Señor al hacer eso, era el corazón tanto de Adán como de Eva. También nos lo enseña quizás en el día de reposo, ¿no? En el que nos dice, bueno, mira, tenemos 6 días donde podemos hacer nuestras labores, podemos ocuparnos de un montón de tareas, pero dice, separen un día para mí. Fíjense cómo detrás de todas estas cositas va una enseñanza, va un trasfondo que nos enseña algo. El de respetar, primero aceptar que hay cosas que le pertenecen a Dios. Que hay cosas que Dios dice, esto es mío, este día es mío, como le decía a Adán y Eva, este arbolito es mío. Y hay varias cosas en nuestras vidas también que el Señor va a decir, de esto no toques. Ahí viene justamente, ¿no? el tema de las ofrendas y los diezmos. O sea, esto es un tema muy, no sé si llamarlo controversial, porque controversial para aquellos que no conocen al Señor, controversial para aquellos que no son cristianos, que no aceptan las enseñanzas de Dios. Es como si les dijera, es controversial quizás que Dios no quiere saber nada con el aborto. Y para los hijos de Dios no es controversial. O sea, es así, nosotros somos pro vida, nosotros estamos a favor de las vidas en general. ¿Por qué? Porque para nosotros es lógico. Controversial quizás para aquellos que no conocen al Señor o que están insertos en este sistema que los arrastra a ciertas ideologías. Ahora, Dios apartó una 10ª parte de las ganancias del hombre para sí mismo y para avanzar el reino de Dios sobre la tierra. Dice en Malaquías 3:10, ¿no? No sé si lo tenés ahí en Malaquías 3:10, pero bueno, este pasaje nos habla justamente de esta parte que es de Dios, esta parte que sigue esa misma enseñanza, que nos dice que esa parte es del Señor. Dice, trae todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Probadme en esto, dice el Señor, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Sabes? Este tema de los diezmos y las ofrendas, bueno, pues es un tema que no solamente está, vamos a ver, que estaba en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Lamentablemente también hay que explicárselo a creyentes, aunque nosotros como hijos de Dios deberíamos ser enseñables y quizás ser más receptivos de la palabra de Dios. Lo que pasa es que se topan con algo que para todos de alguna manera tiene una importancia especial, que es quizás el dinero, porque con el dinero
puedo hacer un montón de cosas. El dinero aparentemente, ¿sí? Bueno, nos lleva a cierta comodidad y a cierta, digamos, estado en el que podría llamarlo felicidad, dice, ¿no? Según algunos, que dicen, no, el dinero no te hace feliz, pero bueno, pero como ayuda, no sé si te dice ese corito, ¿no? Pero bueno, seguimos entonces, ¿sabes? En el Antiguo Testamento vemos que aún antes vemos algunas etapas, como para que veamos también la lógica de algunas personas que no quieren aceptar el diezmo como algo bíblico, ¿sabes? Lo encierran quizás en la etapa de la ley, ¿no? En ese momento en el que el Señor da las leyes y ahí sí instituye bien y nos dice cómo administrarnos, cómo administrar al pueblo de Dios y habla de los diezmos y todo eso. Y ahí podemos leer justamente lo de Malaquías que dice, que ya lo leímos, ¿sí? Y muchos dicen que cuando vino Jesús, en realidad él vino bueno, a sacar todas las cosas de antes, entonces ya no es bíblico y que ya para estos tiempos ya no se debe dar. ¿Sabes? Vamos a ir viendo que en realidad a lo largo de la historia, primero, antes de la ley, o sea, ni siquiera les había dado los mandamientos, pero ya era algo que era agradable a Dios. Escucha bien, en Génesis 14, 17 al 20, vemos a Abraham cuando se encuentra con Melquisedec, ¿sí? Y es ahí donde escucha bien lo que dice la palabra. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes con que él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Saba, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, estamos hablando de que salió a recibir a Abraham, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es ahí donde, inclusive antes de la ley, podemos ver que esto ya era, no sé si una costumbre, pero si está en la palabra del Señor y vemos a Abraham como un hombre de fe, entonces podemos hablar justamente de que era aceptado por el Señor y que ya estaba existiendo antes, justamente antes de la ley, ¿sí? Si podemos llegar a entenderlo de esa manera. Debemos reconocer que la tierra, esto es una verdad también absoluta, y todo lo que hay en la tierra es de Dios. Y Él nos da las reglas de cómo debemos comportarnos con su propiedad. Recuerda bien la parábola de los talentos, donde Él le entrega de sus bienes, de su propiedad, le da bueno, a esos trabajadores, a esos obreros, y en la cual les dice después, les reclama cómo administraron la cuestión, ¿sabes? Así también es el Señor con nuestras vidas y con nuestra economía. Nosotros como hijos de Dios creemos eso, que todo lo que nosotros recibimos es de Dios y proviene de Él. Y Él nos da las reglas para poder administrar lo que es de Él. Dice su palabra que todo es de Él, por Él y para Él. Entonces, creo que esta es una enseñanza que encierra mucho de lo que vamos a hablar esto. Cuando entendemos que todo es de Él, por Él y para Él, entonces por ahí no vamos a pelear creyendo que es mío. No, pero esto es mío. No, pero yo me le gané. No, pero nada, no, pero usted no trabajó por mí. No, pero la iglesia no me dio nada. No, pero tantas cosas que a veces peleamos creyendo que es nuestro. Pero dice su palabra que en realidad, como decíamos al principio, hay cosas que son de Él. Hay cosas que son de su propiedad, ¿no? Y el diezmo y las ofrendas que se dan a Dios tienen como fundamento justamente de que Dios es el propietario. Vemos en Éxodo 19:5 la palabra del Señor que nos dice así. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos,
porque mía es toda la tierra. Ahí nos está hablando justamente de que tenemos un Dios que es propietario de todo. Todo es de Dios. Nos dice, bueno, pero esto es mío, todo es del Señor. Así como mi hijo, ¿no? O mis hijos, que a veces les compro cosas, pero ¿de quién es el juguete? La ametralladora esa tan linda donde que vienen todos los chicos a jugar. ¿De quién es? Y de Tiago. ¿Pero quién se lo compró? Nosotros. Y a veces Tiago no es consciente de que nosotros se lo compramos. Yo sé hasta cuánto me costó dárselo, ¿sí? Pero para él es suyo, es de él. Y nosotros le enseñamos desde chico a nuestros hijos que deben dar, ¿o no es así? Y no es una buena enseñanza dar, decir que es tuyo, pero es dar. Bueno, mira, así también, aunque nosotros no lo sepamos, aunque nosotros no nos demos cuenta, todo es del Señor. Dice en Salmos, capítulo 24, versículo 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, ¿todo para qué? Para justamente plasmar esta verdad, que todo es de Dios. Amén. Dice en Ageo, capítulo 2, versículo 8. Ahí lo vemos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Hablando un poquito más en particular acerca del dinero. En ese momento quizás no habían billetes, ¿sí? No habían dólares, no habían cheques, pero todo se comercializaba a través de muchas veces de estos metales, ¿sí? Así que bueno, seguimos. Si me permiten, eso está riquísimo. Los humanos también son creación de Dios y ellos le deben la vida al Señor. Dice en Hechos 17:28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Somos creación de Dios. Así que vamos viendo todas estas verdades. Somos creación de Dios. Todo lo que hay en la tierra es de Él. Él es el dueño de todo. Entonces, como para que no peleemos, estos son verdades bíblicas, hermanos, para que no peleemos, nos saquemos primero esa idea que nos lleva a quizás hacer, a cumplir nuestros deberes con el Señor más difícil, la idea que es tuyo, ¿sí? La idea que es tuyo, esto es mío, entonces a nadie le gusta que le saquen lo que es de uno, o no es así, a nadie. Nos pasa a todos, esto es mío, yo te lo puedo prestar, es una cosa, pero no me meta la mano al bolsillo. A nadie le gusta que le quiten lo que es suyo. Entonces, cuando yo tengo la idea de que es mío, mío, entonces ahí es donde viene el problema. No estamos entendiendo que todo es de Dios y que el Señor nos ha dado todo. Él nos ha dado la vida, Él nos ha dado la familia, Él nos ha dado el trabajo, la capacidad, Él nos da la fortaleza, Él nos da todo. Entonces, basados en estas cosas, pues son el cimiento para poder aprender y dar lugar a otras enseñanzas en cuanto a lo material. El humano no tiene nada si no le es dado primero, dice en Juan capítulo 3, versículo 27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Así que vos tenés tu trabajo, buenísimo, pero ¿sabes qué? Dios te lo dio. Tenés las fuerzas para poder hacerlo, tenés el talento. Pero yo estudié. Bueno, Dios te dio la capacidad para estudiar, Dios te dio la oportunidad para hacerlo, Dios te abrió puertas para ese trabajo. Dios te dio todo lo que tienes, nada de lo que tienes es casualidad. Todo lo tenés porque primero se te dio. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, dice así, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿No? Entonces, es así, ¿por qué nos comportamos muchas veces, dice la palabra, como si no lo hubiéramos ganado nosotros? ¿No? Por supuesto que nosotros creemos en el mérito, nosotros creemos en el esfuerzo, por eso la parábola de los talentos justamente también habla de eso, ¿no? Que lo que tenemos nos lo da el Señor, pero también depende de nuestro esfuerzo, también depende de nuestra constancia, de nuestro trabajo.
la palabra del Señor también nos enseña eso. La práctica del diezmo, miren, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Después de que Abraham salva a Lot de las manos de los enemigos, él tiene un encuentro con Melquisedec que habíamos hablado. Abraham le dio el diezmo como reconocimiento de que Dios le había dado la victoria sobre los enemigos. No leemos que alguien le haya llamado la atención a Abraham para que diera el diezmo. Dice en Génesis 28, 10 al 22, escucha bien. Bien. A ver, el versículo 22, ¿dónde está? Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esto ya estamos hablando de justamente el lugar en el que, el momento en el que Jacob ya promete dar el diezmo al Señor con todo, con lo cual Dios lo ha bendecido, ¿no? Y esto es una muy buena costumbre. Señor, yo te voy a dar de mis diezmos y de mis ofrendas, de todo lo que tú me prosperes, de todo lo que tú me des, reconociendo que es Él el que me da todo, reconociendo que es Él el que me abre las puertas y diciéndole, Señor, voy a respetar de lo que es tuyo y Señor, te voy a dar. En la medida que tú me prosperes, toda mi vida yo te voy a dar lo que es tuyo, Señor. Por supuesto, ahí en Levíticos 27, del 30 al 33, podemos ver algunas de las razones. Escucha bien lo que dice de las razones de esto. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente, ¿sí? Así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Fíjate que es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Si lo cambiare tanto él como el que se dio en cambio, serán cosas sagradas. No podrán ser rescatados. Estamos hablando justamente de la consagración de eso, lo importante que es justamente ese pequeño porcentaje para Dios y que es consagrado a Él. Es algo sagrado, es algo que no es algo trivial, sino es algo para el Señor. ¿Viste cuando vos separás algo para el Señor? Separas algo o quizás para alguien importante en tu vida, no sé, ¿no? Algún regalito que dice, esto se lo separo, se lo guardo para alguien y lo cuidas y le decís, no, wow, mira, ¿sabes? Siempre me ha gustado muchas, como pastor y quizás viviéndolo más de esta manera como pastor, he visto muchas personas que la verdad que le tienen un significado especial, le da un significado especial a los diezmos. Y muchos, recuerdo de una hermana que ella ya no está con nosotros, ¿no? Ella se fue con el Señor, pero recuerdo que ella siempre, ¿sabes? Me entregaba los diezmos y me lo entregaba en papel de regalo, pero doblado de una manera súper especial, con cintita, muy prolijito, todo era hecho por sus manos, por supuesto. Era una persona bastante mayor y que eso no le fue fácil seguramente. A mí, no sé, se me hubiera complicado seguramente, pero lo hacía con tal devoción, sabiendo que esto es algo consagrado para Dios. Y me encantaba y me enseñaba a mí, ¿no? Me enseñaba también, porque soy muy bendecido también viendo esas actitudes de muchos hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes? En Deuteronomio capítulo 14, mira lo que dice. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y de las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. También en Segunda de Crónicas nos habla, pero ya estamos hablando
que de todo lo que producía la tierra, de todos los animales del rebaño, en ese momento eran agricultores, ganaderos también, entonces de todo se diezmaba, de todo lo que era productivo, que les llevaba justamente a producir tanto en la agricultura como en la ganadería, ellos diezmaban, ¿sí? Para darnos una idea. Dice en 2 de Crónicas 31, 5 y 6, y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. Amén. Mira, vamos a ver el por qué entonces se daban los diezmos. En Números capítulo 18, versículo 21 al 23, escucha bien lo que dice. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Gloria a Dios. El diezmo de los israelitas que daban al Señor era en primer lugar para Dios, por supuesto. Mira lo que dice el versículo ahí nomás, ¿sí? En Números, en el versículo 24. Porque los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Y creo que ahí podemos ver, ¿no? Mira en el 28, en el versículo 28. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote de Aarón. Acá viene una enseñanza también en cuanto para quién uno lo hace. Porque esto muchas veces hay personas que piensan esto, ¿no? Que yo lo doy a la iglesia, o yo lo doy al pastor, o yo lo doy no sé, a la junta, o al tesorero, no sé. Creo que aquí está justamente la enseñanza de que todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios, más allá de los canales que Dios pueda usar para realizar ciertas cosas. Cuando tú sirves a alguien, por ejemplo, de alguna manera, sirves a una persona, ¿sí? Quizás, no sé, en la iglesia o fuera de la iglesia, le sirves a una persona o limpia los bancos. ¿Tú para quién estás limpiando los bancos? Para la gente, la gente la que se va a sentar ahí. Pero estás sirviendo a Dios. ¿Me escuchas? Esto es una verdad, una enseñanza que nunca debemos olvidar. Todo lo que hago, lo hago para Dios. Aunque haya ciertos canales, ciertas herramientas que son utilizadas para que yo pueda servir a Dios, darle al Señor, ofrendarle a mi Dios. Son canales. Y la iglesia es un canal para que yo pueda servir, para que yo pueda adorarle al Señor con mis ofrendas y con mis diezmos. Hay personas que dicen, no, yo no le doy a tal persona. No, por supuesto. Ni somos un ministerio que pide, ustedes saben muy bien. Pero sí tenemos que enseñar el trasfondo que está detrás de todo eso. No es importante el dinero en sí, no es importante quizás lo que des o lo que no des. Creo que ninguno aquí o de los que me está escuchando por la radio ha sido quizás, pero tenés que dar los diezmos sí o sí, que esto que el otro. No importa en realidad el dinero. Siempre estas enseñanzas van dirigidas a nuestro corazón. Al por qué das o por qué no das quizás. ¿Por qué no estás dando? Porque es probable que tengas un problema. Porque es probable que algo tenga que ser tratado en tu corazón. Gloria a Dios. ¿Sabes? Pero con el propósito de sostener justamente a los levitas, quienes no tenían terreno como heredad y quienes hacían el servicio en el tabernáculo. Los levitas también debían dar el diezmo de lo que ellos recibían. Estos diezmos eran para los sacerdotes. ¿Sabes? Siempre esto es una cadena. No hay nadie que dice, no, yo no, para mí no, porque yo ya soy pastor, entonces yo ya no diezmo. No, la iglesia. ¿Saben? La iglesia diezma.
la iglesia todos los meses tenemos en tesorería todos los ingresos, ahí están todos para que todos lo puedan saber, y están también nuestros diezmos como iglesia que va a la institución. Sí, la institución cuadrangular recibe los diezmos de todas las iglesias, y nosotros en ese sentido tratamos de ser, y ahí está Lucrecia, hoy no está conectada, pero capaz que está por la radio. Ahí está Lucrecia, que no me deja mentir, y que mes tras mes vamos enviando todos los diezmos al Señor. Inclusive ya los separamos desde el vamos, que esta es una gran enseñanza también. Desde el vamos lo separamos. No es que pagamos todo y vemos cuánto nos sobra, sino que desde el vamos. ¿Por qué? Porque para nosotros también es esto, para nosotros como iglesia. Y vaya que sí hemos pasado muchas veces esta necesidad. Vaya si muchas veces hemos tenido algunas cositas que comprar, pero no, eso es del Señor. Amén. Tenemos, ¿sabes? El Señor se agrada de un pueblo dador. En Deuteronomios capítulo 26, versículo 12 y 15, dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Mire que aquí hace una salvedad. Hay una diferencia entre diezmar y ofrendar a otras personas. He conocido a algunos cristianos que dicen, no, yo no diezmo porque yo no sé qué se hace con mi dinero y yo no estoy de acuerdo, así que yo administro el diezmo. O sea, no sé si llegan a dar todo el diezmo, pero es como que dicen, yo ayudo con esto, que tendría que darlo al Señor, bueno, pero se lo doy a personas que necesitan, hago obras de caridad, ayudo a esto, ayudo a lo otro. Está bien que ayudemos, pero la palabra del Señor nos habla que dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y acá hace una diferencia. Escucha bien, dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo darás también al levita, aparte al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. ¿Me está escuchando? He separado lo tuyo, Señor, pero también he ayudado, también he brindado. Nosotros como iglesia somos una iglesia que, por supuesto, en la luz que Dios nos da, tratamos de cumplir la voluntad del Señor. Entonces también somos aquella iglesia que no le decimos, no estamos divulgando, pero aquí como enseñanza lo decimos. Nosotros diezmamos como iglesia, pero también ayudamos, también cumplimos esa labor de ayudar a la vida, de ayudar a los necesitados, de ayudar con alimento, de ayudar hasta con dinero, de ir a hacer esto, hacer lo otro. Tenemos esa, pero sabemos separar las cuestiones. No es que lo que pasa es que no le digo yo a la institución, lo que pasa es que tuvimos que ayudar a muchos hermanos, por eso no doy mi diezmo. No, nunca lo mezclamos, pues son dos cosas diferentes. Hay personas que quieren administrar el diezmo. No, yo lo administro. No, a mí nadie me va a decir qué hacer con mi dinero. Otra vez, otro error, no es tu dinero, es de Dios. Entonces, están basados justamente en falta de la palabra de Dios, de entendimiento, de cosas básicas, que hay cosas que nada es nuestro, que todo el Señor nos lo dio, que hay cosas que son separadas para Dios y que hay que separar la cuestión. Una cosa son nuestras quizás deberes materiales o deberes en cuanto al diezmo y las ofrendas con el Señor, y otra cosa es la ayuda social. ¿Me está escuchando? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Buenísimo. Seguimos entonces. ¿Sí? Todos, por supuesto, seguían en el pueblo de Israel. Estamos en el Antiguo Testamento todavía. Todos en el pueblo de Israel eran justamente personas que ya sabían esto, ¿sí? Y esto era dentro de la ley, ¿sí? Vemos que dentro de todo esto, los levitas y los sacerdotes recibieron una parte del diezmo. Las festividades generales del pueblo eran financiadas con el diezmo. Hay un par de cositas que son bastante
cruciales para entender esto. Uno dice, los levitas y el sacerdote recibieron una parte del diezmo. Y aquí voy a hablar quizás en nombre de muchos siervos que quizás no lo dicen y quizás no lo divulgan, pero es así. Nosotros los pastores justamente tenemos de parte del Señor justamente esta porción esta porción de los diezmos. Y a veces uno dice, pero a veces me he topado no me lo han dicho, pero por ahí he visto gente que dice, o que cree que nosotros como pastores o como siervos no trabajamos. Uno dice, pero usted, ¿por qué no trabaja? Y qué sé yo, uno trabaja para el Señor, eso es lo que uno no entiende, lo que las personas no entienden, ¿no? Y que por ahí uno, no le voy a decir lo que implica toda la labor pastoral, porque si usted nos conoce bien, usted sabe muy bien todo lo que implica, no solamente ir a predicar o subirme a un púlpito y predicar, o un miércoles o un domingo, sino todo lo que implica ser pastor, todas las actividades que implica eso. No lo vamos a decir, pero bueno, pero es un trabajo, porque el Señor justamente lo recibe como un trabajo para Él, para el Señor. Él es nuestro empleador. Y justamente Él nos habla de que los levitas y los sacerdotes recibieron una parte del diezmo. Y esto es justamente lo que practicamos. Y hay personas que, ¿sabes? Hay siervos que quizás les da vergüenza esto. Les da vergüenza decir que reciben los diezmos. Y que quizás se inflan el pecho diciendo, no, pará, pero yo también trabajo. No, estamos trabajando para Dios. He escuchado hablar de siervos, no, pero yo tengo mi trabajo secular. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué es un hobby? ¿Es lo que estás haciendo para el Señor en tus ratos libres? No, es un trabajo a 24 horas para el Señor. Nosotros, como siervos, no tenemos vacaciones, no tenemos vara social, no tenemos aguinaldo, y estamos siempre trabajando para Dios. Cuando hay dinero, cuando no hay dinero, cuando la gente quiere dar, cuando la gente no quiere dar, estamos siempre trabajando para Dios. Y hay que decir estas cosas porque hablo en nombre de muchos siervos, muchos pastores de la ciudad y de otros lugares también, que conozco que denodadamente trabajan para Dios. Pero bueno, no tengamos vergüenza de decir estas cosas, y como pastores muchas veces me preguntan, ¿y usted de qué trabaja? De pastor. ¿Y su esposa de qué trabaja? Pastora. ¿Entendés? Pastor y pastor, estamos trabajando a tiempo completo para Él. Amén. ¿Sabes qué? Hay algo que también es lindo saber que nuestras ofrendas, nuestros diezmos, de alguna manera siempre regresan a nosotros. Dios es un Dios tan generoso que Él quiere que nos vaya bien, e incluso Él ha por ahí manejado, que quiere que manejemos el asunto de esa manera. Nosotros, los diezmos, las ofrendas que recibimos en la iglesia, vuelven a los hermanos. Es decir, todo, por supuesto que están los gastos de nuestra familia, los gastos de la casa pastoral, los gastos de todas las cosas de las actividades que tenemos, pero también están los gastos del mismo ministerio, de la misma iglesia, para que podamos estar bien, de la compra de equipos, de la compra de cosas, de las construcciones, de la radio. Todo es para nosotros, para sus hijos. Yo siempre les he dicho, cada vez que nos hemos emprendido en cosas, hermano, esto no es para mí. Nosotros nos vamos a ir algún día o nos moriremos, no sé. Alguien más vendrá, pero usted siempre va a disfrutar esa iglesia. Siempre va a disfrutar el lugar donde está. O la radio, si usted da algo para la radio, usted siempre lo va a disfrutar y va a hacer que muchos otros lo disfruten también. Sus hijos, sus nietos lo van a disfrutar y la verdad que es una bendición. Estos diezmos y las ofrendas vuelven a ser bendición para la gente en general, por supuesto, ¿no? Vemos que en algunos lugares quizás hay alquiler del salón. Hoy estamos alquilando, por ejemplo, el lugar para hacer las reuniones. ¿Sí? No se dice, o sea, no se publica,
pero eso nos cobran, todas las semanas nos cobran. Entonces, ¿para qué? ¿De dónde vamos a sacar nosotros? Justamente de los hermanos fieles, de la colaboración, de las ofrendas y de aquellos que son fieles con sus diezmos, ¿no? Así que, bueno, para todo, para los niños, la escuela dominical y todo lo que implica eso, ¿sí? Ahora, escucha bien, aparte de esto, los israelitas, el pueblo de Dios, no era solamente el diezmo, acuérdate bien de eso. Eran ofrendas voluntarias, habían ofrendas especiales para proyectos específicos, como por ejemplo para la construcción del templo, para la restauración del templo. Habían ofrendas que se les pedía para los holocaustos o para ayudas para algunas personas. A veces los israelitas no cumplieron con el mandamiento del diezmo y las ofrendas. Una y otra vez en la historia de Israel hubo momentos en los que el pueblo se aferraba a las riquezas y no tomaba en serio los mandamientos de Dios. Una de las cosas que sucede inmediatamente cuando nosotros nos alejamos del Señor es que nuestras ofrendas y nuestros diezmos se frenan. No sé si se ha dado cuenta. Cuando uno se acerca más a Dios, esto no es un problema. Esto no es hay algo natural, hay algo que te nace, que lo quieres hacer. Pero cuando nosotros no estamos bien con el Señor, lo primero que se frena es esto. Son las ofrendas y son los diezmos. Dice Malaquías capítulo 3, versículos 9 al 12. Mira lo que le pasaba al pueblo de Israel. Dice su palabra: malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento. En ese momento el pueblo de Israel se había apartado de Dios. Entonces el Señor le reclamaba eso y le decía: trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabe? Ahí cuando el Señor, la promesa del cumplimiento de su palabra en cuanto a las ofrendas y a los diezmos, no es solamente económico, ¿me escuchan? Sino dice que una de las promesas tan lindas de esto es que Él reprende al devorador, aquel que nos devora nuestra economía. Hemos charlado mucho con mucha gente que a veces dice: no sé en qué se me va la plata, pero están empeñados en no cumplir con el Señor. No sé en qué se me va, no sé. De repente un mes se te rompe el auto, el otro mes cae enfermo no sé quién, hay que gastar en no sé cuánto, el otro mes se te rompió el lavarropa y tienes que arreglarlo. De repente, o sea, están mes tras mes con el devorador pisándole los talones, aquel que devora sus economías. Dice la palabra del Señor que cuando cumplimos con Él, Él se encarga de reprender a aquel que devora tu economía. Mira qué linda enseñanza para nosotros y promesa para nuestras vidas. ¿Robará el hombre a Dios? Dice esta palabra. ¿Cómo es que el hombre puede robar a Dios? En realidad, el pueblo había robado a Dios al no dar el diezmo y las ofrendas. Las consecuencias de este engaño, dice su palabra, que era maldición, contrario a la bendición. ¿Sí? En Malaquías 1:14 dice, escucha bien: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Escucha bien. Yo quiero que por ahí hagamos una analogía del trasfondo. Aquí está hablando que en ese momento eran animales o frutos, ¿sí? Y fíjate aquí la enseñanza, no lo material, sino la enseñanza, lo que uno quiere enseñarle, que en este caso el Señor quiere enseñarnos a nosotros. Es como cuando nosotros agarramos y le decimos a nuestros hijos algo que ellos no entienden. Por ejemplo, haz tu cama. ¿Por qué voy a hacer mi cama? ¿Entendés? ¿Pero por qué? Si me vuelvo a acostar y lo voy a desordenar otra vez.
no, hace tu cama, ¿entendés? Limpia tu pieza. ¿Y uno por qué lo hace? Siempre hay una enseñanza detrás, ¿o no es así? Siempre uno está tratando de decirle, no, yo le voy a decir que haga su cama porque le voy a enseñar que él un día va a estar solo, no siempre va a estar mamá y papá. Le voy a enseñar a que sea pulcro, a que sea limpio, a que ordene, que sea una persona ordenada, que en la vida el desorden trae mucho caos. Todas esas cosas están detrás de algo, ¿me entiendes? Detrás de ese mandamiento, de esa petición. A veces los hijos no entienden, pero que podamos ver, detrás de todas estas cosas, la verdadera enseñanza que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? Gloria a Dios. La bendición de Dios fluye al respetar y cumplir los mandamientos del Señor. En Proverbios capítulo... ya está. También nos habla de eso. Al leer todas estas citas bíblicas se les fía la historia de Israel, nos maravillamos de la generosidad de este pueblo, aunque en algunos momentos desistieron de tomar los principios de Dios en serio. Todo el tiempo que este pueblo tomaba en serio el principio del diezmo y de las ofrendas, las bendiciones de Dios fluían en el pueblo y el campo producía su fruto. El diezmo y las ofrendas eran una institución fija en la vida de los israelitas y de su adoración a Dios. Podemos ver entonces que en el Antiguo Testamento esto era algo que Dios pedía. Amén. Ahora, ¿qué pasa con el Nuevo Testamento? Porque hay algunos que están esperando, quizás en la radio, que algunos dicen, aquí lo quiero ver. A ver qué dice en el Nuevo Testamento, a ver si seguimos con eso, porque están temerosos. O ya, como le dije que hay respuesta para eso, ya están apagando la radio. Jesús dijo en cuanto al diezmo, mira lo que dice en Mateo capítulo 23. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos, les habla a los fariseos y a los escribas, ¿sí? Hipócritas, dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la injusticia, la misericordia y la fe. Escúchame, justamente ahí nos dice, ¿no? Que ellos eran hipócritas. ¿Por qué? Porque estaban haciendo algo que era bueno, ¿sí? O sea, que era agradable a Dios y que estaba bien hacerlo. Justamente habla de diezmo, de diezmar la menta y el eneldo, diezmar esas cosas. Dice, pero en realidad no eran justos, no eran misericordiosos y no tenían fe. Y termina diciendo este versículo, esto era necesario hacer. O sea, que es necesario hacer esto, que es necesario diezmar, que es necesario cumplir con Dios sin dejar de hacer lo otro. ¿Me entienden? Ahí es donde el Señor Jesús, dentro del Nuevo Testamento, nos dice que Él no estuvo en contra. Él le dice, no, estaba bien que hagas eso, pero también fíjate qué es lo que hay en tu corazón, la misericordia, la fe y el amor. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que no importaba el dinero en realidad. En ese momento ya eran piezas de oro, piezas de plata, moneda de oro, moneda de plata, listo, ya era un poco más, algo más actual, pero, escucha bien, pero el amor al dinero en el corazón era el mismo, en el hombre. Entonces ahí donde el Señor sigue tratando de tratar con nuestras vidas. Jesús en ningún momento abolió el asunto del diezmo y las ofrendas. Él tampoco criticó la cosa del diezmo. Es más, animó a dar el diezmo, ¿sí? Y también vemos en el Nuevo Testamento algunos principios. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 8, versículo 5, dice así, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Escúchame, justamente está hablando cuando Pedro le habla a los corintios y dice desde el versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio, dice que les pedían, che, que queremos ayudarlos, querían darle ofrenda, vamos, Pablín, queremos darte algo, vamos, que queremos ofrendarte, queremos bendecir tu vida. ¿Viste cuando vos sos bendecido por alguien? Y dice, vamos, te quiero traer esto, te quiero bendecir. Y dice, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y está recalcando y resaltando esa labor que dice, ustedes
cumplieron primero con el Señor y después, ¿sí? También fueron de bendición para nosotros. Amén. Un cristiano, un creyente debe primero entregarse totalmente a Dios. Y este es vital. Si no, no lo vas a entender. Si no, esto es insultante a tu quizás inteligencia y a tu trabajo. Y ponerte a la disposición para servirle de todo corazón y no al dinero. Quien pone a Dios como el número uno de su vida y le sirve de todo corazón, no va a tener muchos problemas con el asunto del diezmo. Es muy simple. En 2 Corintios capítulo 8, dice así, versículo 1, dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, fíjese en cuántos versículos hay en cuanto al dinero. Pablo no se guardaba. Pablo decía, no, estas cosas no hay que hablarlas. No, Pablo habló un montón de estas cosas, ¿sí? Así, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos. Ahí hablamos ya lo último que compartíamos, ¿no? Es ahí donde podemos ver. También, escucha bien lo que dice en el versículo 11 y 12. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Amén. Tenemos que tener esa voluntad y siempre ver lo que tenemos, no dar lo que no tenemos. A veces tenemos esto, tenemos esa manía. Ay, Señor, cuando tú me prosperes, me des ese trabajo, ay, yo te prometo que voy a cumplir. No, estás construyendo castillos en el aire. Estás contando los pollitos antes que nazcan. ¿Sí? Hay que darle lo que tengo. Uno dice, no, pero todavía no tengo nada. Siempre tenemos algo para darle a Dios. Siempre el Señor trataba eso con nuestras vidas. Y el hecho, por ejemplo, es muy significativo que en los sacrificios nadie se podía acercar al Señor sin nada. ¿Me escuchas? Sin nada. Aunque sea un puñado de harina, que era lo más barato en ese tiempo, aunque sea un puñado de harina tenías que llevarle. Si no, no podías entrar en el templo. Imagínate. ¿Sí? Lo que da un creyente no lo debe hacer obligado, sino con voluntad propia y generosamente. Este principio también se encuentra en el Antiguo Testamento. ¿Sí? En 2 Corintios 9:6 dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Hay que hacerlo por fe, hay que hacerlo convencido. Esto no se trata de, no, me obliga, no, para nada. Por supuesto que esto tiene que nacer de uno, tiene que entenderlo y tiene que hacerlo de buena manera, que es como le sirve a Dios. Mira que a Dios no le interesa tu plata, vuelvo a decir, y a todos los que están escuchando por la radio, Dios no le interesa tu plata, le interesa tu corazón. Y te dice que si vos quieres ofrendar y andás malhumorado con algún hermano, con alguien, estás peleado, dice, volvete, amistate primero y después vení a traer la ofrenda. No le interesa tu plata, sacate de eso, a la iglesia no le interesa tu plata. Pueden haber algunos ministerios, algunos excesos que sí dan vergüenza, ¿sí? Que por televisión misma dan vergüenza ajena. ¿Cómo? Ay, Señor, yo a veces digo, claro, después cómo lo van a pensar que todos somos iguales, porque en realidad me da vergüenza ajena. ¿Cómo piden plata y piden plata y piden plata? En realidad no es importante la plata. Sí, lo que hay entre esa relación entre tu corazón y el dinero. Esa relación que hay entre tu corazón y el dinero, eso es lo que le importa al Señor. Recuerda bien, la raíz de todos los males es el amor al dinero, lo dice su palabra. Bien, un creyente no debe tener temor de dar espontáneamente una ofrenda que sí es un sacrificio para él. Dios quiere un pueblo dador, ya que Él mismo es un Dios dador. Es algo que debemos aprender. Dios nos da y también nos quiere de esa manera. Creo que cuando uno es así en el hogar,
yo le enseño a mis hijos que deben compartir todo, ¿o no es así? Y cuando yo brindo, somos de brindarnos todo a nuestros hijos, también le decimos, compartir tus juguetes, dalo, prestalo, brindate. Con nuestros hijos siempre les hemos dicho, la visita, cuando llegan a casa, hay que atenderlos bien, hay que decirles, hay que prestarlo, y tanto a Franco, a Priscila, como a Tiago, les enseñamos a que tienen que prestar sus cositas. Y muchas veces le hemos enseñado también a dar. Vamos a dar algo de algún juguete, vamos a dar alguna ropa. Y viste que a veces cuesta, ¿no? Uno de adentro, por dentro, más de uno de mis hijos dice, ay, pero ese no, justo ese no, sí, pero no lo usas hace tanto. Y le hemos enseñado que hay que dar, y mucho más de eso que aquello nos cuesta, que es lo más valioso. No por lo que vale, sino porque a mí me cuesta, entonces eso vale mucho más. Amén. Para Dios es más importante nuestra actitud que la cantidad. Mira lo que dice en Lucas capítulo 21 del 1 al 14. Presta atención. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que estaba allí, 2 blancas, y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Hay muchos que me dicen, pastor, no, este mes no pude, no llegué, no alcancé, no puedo ofrendar, no puedo dar. No, y digo, bueno, qué lástima porque te perdiste la oportunidad de justamente agradarle más a Dios. Porque en el mes en el que vos decís más difícil, es en el mes en el que más le pudiste agradar a Dios, y en el mes en el que más pudiste ver la mano, podrías haber visto la mano poderosa del Señor multiplicando ahí en tu vida. En la historia de esta viuda, Jesús nos quiere enseñar que lo más importante no es lo que damos, sino la actitud con la que damos y con cuánto es que nos quedamos también. Amén. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 9, versículo 4. Escucha bien. Acá hablaba justamente acerca de Pablo, que le dice a los corintios, ¿sí? Y que no tenemos que tener ninguna razón para no poder decirlo. Escucha bien. Si está en la Biblia, lo tenemos que leer. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Le decía Pablo a los corintios. Se nota que había algunos que dicen, Pablo, anda a laburar. Pablo, ¿qué haces acá? Pablito, ¿qué venís acá? Claro, venía a predicar y después, sí, ya sé esa movida. Pero, hermano, bueno, entonces Pablo le decía a los corintios, ¿acaso no tenemos derecho de comer o beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viñas y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O le dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros, o sea, es como, este es un pensamiento que dicen, bueno, hay cosas que no tienen precio. Realmente hay cosas que no tienen precio. Y las cosas que las personas, pastores o líderes o hermanos han brindado a mi vida, la verdad que no tienen precio. No tienen precio. La verdad que una vez se dice, bueno, uno no quiere ser pragmático en cuanto a estas cosas de comparaciones, pero ¿cuántas personas se gastan en vicios? Cuando estoy hablando en vicios, estoy hablando del cigarro, estoy hablando del alcohol, no pueden ser libres, pero Dios ya los hizo libres, ya se ahorraron eso. ¿Cuántas veces nos gastamos en remedios, en cosas que nos han quitado, en profesionales, en psicólogos, quizás en cosas que a veces nos han hecho gastar? Pero Dios ya me hizo libre. Y dice Pablo, si
si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. O sea, vos decís que sería demasiado que ustedes nos den lo material si nosotros le damos lo espiritual. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Por ahí me gustaría recordarle a más de una persona o de un siervo, de pastor, que tienen vergüenza de decir, yo vivo del Evangelio. No es que me aprovecho de la gente, sino que Dios me provee a través de esta tarea. En más de una oportunidad he visto. Y recuerdo cuando vinimos aquí a La Prida, nosotros sabíamos que Dios nos mandaba para acá. Y que uno no saca cuentas, uno no dice, bueno, a ver, ¿cuánto voy a ganar? Uno dice, bueno, nosotros venimos acá y gloria a Dios, y no nos interesaba si es que teníamos o no teníamos, vivimos en la iglesia también arriba donde hoy es la radio, no nos interesaba. ¿Por qué? Porque nosotros vinimos con la voluntad del Señor de servir a Dios, ¿no? Pero esto también es importante que lo entendamos. El dar correctamente debe contribuir para el avance del reino de Dios sobre la tierra, en especial la obra de la iglesia local, pero también en todo el mundo. Dar a los pobres, las obras misioneras, todas estas cositas. De acuerdo a la medida que tenemos, el hombre siempre cree que nunca tiene suficiente para poder dar, pero Dios piensa que el hombre siempre tiene suficiente para dar. Por lo arriba mencionado, el diezmo es igualmente una buena manera en el Nuevo Testamento para regular lo mínimo que deberíamos dar. Aquí también hay algo muy importante, que algunos dicen que esto es parte de la ley, ¿sabes? Jesús no vino a derogar la ley, Él vino a poner incluso, a ser más tajante. ¿Me escuchas? Porque, por ejemplo, alguna vez hemos escuchado, habéis oído que la ley dice tal cosa, ¿no? Habéis oído que ojo por ojo, diente por diente. Porque en la ley decía ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo, dice, ¿no? Amen a sus enemigos, oren por aquellos que los pelean. O sea, Él vino a hacerlo las cosas un poco más tajantes. ¿Por qué? Porque tenemos ahora el Espíritu de Dios. La ley era el diezmo. Ahora, en Jesús, esto no es solamente el diezmo. El diezmo es lo mínimo. Aquellas personas que estamos bajo el Evangelio de Cristo, en este tiempo, no solo damos nuestros diezmos. No es porque estaríamos en la ley. Nosotros damos más. Damos nuestros diezmos, pero también damos ofrenda. Viste que hay las primicias, están las ofrendas, y que si puedo comprarle unos pancitos a los que hacen los de la obra de coso, ¿no? De los que están siempre cocinando, bueno, le compro y es una ayuda. ¿Y cuánto falta para la radio? Hay que comprar algo, doy para acá. Y que falta tal cosa, y yo tome, pastor, ¿cuántas veces, pastor? Tome ahí, pastor, esto para la radio, tome esto, pastor, para la iglesia, tome esto, pastor. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque si no estaríamos en la ley. Aquellos que dicen que el diezmo es solamente de la ley, en esta etapa de Jesucristo, de alguna manera tiene razón, porque en esta etapa de Jesucristo es mayor aún. No es solamente hablar de los diezmos, sino agarrar y decir, hermano, hermana, si no estás dispuesto a dar todo, si algún día el Señor te dice, ese autito que quieres, que te gusta tan lindo, quiero que se lo des a alguien más, ¿qué harías? Pero si nosotros estamos todavía con la mentalidad, no, que esta platita es mía, no, que esto es mío, nunca vas a entender a alguien que da un auto. Nunca lo vas a entender. Te va a parecer una locura. Te va a parecer algo de locos, algo que ¿qué le pasa a este? Pero por experiencia personal y por otras cuestiones también de hermanos, ejemplos, también sabemos que para nosotros el diezmo es lo mínimo. Después, los que vivimos en el camino del Señor, ¿sabes cuánto le damos a Dios? Todo. Si Dios me pide todo, le doy todo.
Si Dios me pide esta casa, le doy esta casa. Si Dios me pide esta computadora, dala para esto, la doy. Si Dios me pide lo que sea, es para Dios. Por eso, en esta dispensación, en este tiempo del Nuevo Testamento, donde tenemos al Espíritu de Dios, ya no es solamente la ley, ya no es solamente los diezmos, porque algunos están peleando, no, pero el diezmo, ¿cómo el diezmo? No, está bien, ya está, no te quedes con eso. Ahora la enseñanza es que todo es del Señor, todo es de Cristo, y que no me tengo que estar peleando todavía. Por eso, si yo me quedo con eso es porque todavía no tengo la revelación de Dios, de que realmente este es un tiempo en el cual Dios nos pide que nos entreguemos completamente al Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que es de esta manera que podemos ver realmente que en este tiempo, así como lo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 10, ¿sí? Dice así: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, dice Pablo, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, es decir, en ayudarlo en los momentos difíciles a Pablo. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Recuerda bien, todo lo que le damos al Señor es un sacrificio, es para Él y es agradable, le agrada al Señor. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Por ahí esta clase es un poquito destinada a tratar con nuestro corazón en cuanto a las cosas materiales, en cuanto al dinero, en cuanto a lo que es mío, sacarnos un poco ciertas ideas humanas de este sistema que te enseñan solo a acumular. O sea, ¿qué te van a enseñar este sistema? Acumular. A que, bueno, cuanto más acumules, mejor. Cuanto más ganes, mejor. Pero Dios te enseña que mayor es bendición dar que recibir. Cambia los paradigmas de lo que el sistema te quiere enseñar. El sistema te dice, esto te lo ganaste, esto es tuyo, no se lo des a nadie. Pero el Señor te dice, mayor es bendición dar que recibir. Por eso, por ahí, esta enseñanza en cuanto a los diezmos y a las ofrendas es muy importante, y para nosotros como pastores nos habla mucho de los corazones de los hermanos, de la madurez espiritual de la gente, de cómo está la gente, no solamente recibiendo enseñanza en cuanto a esto, sino también doblegando su corazón a algunas cuestiones que no son fáciles, ¿sí? Aquellos que no, por ejemplo, yo no crecí diezmando. Yo era una persona que no conocía al Señor y me convertí a los 22 años y me costó diezmar. Y siempre estaba como que sí, un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no. Me casé y bueno, ya la pastora dijo, no, pará, yo nací, ella trabajó desde los 12 o 13 años, así que yo todas las semanas, yo recuerdo cuando éramos novios, todas las semanas ella decía, no, esto es el diezmo. Me llamaba la atención, ¿sí? Porque yo no era tan regular. Y cuando nos casamos, bueno, tuvimos eso. Ella me enseñó de alguna manera que eso es sagrado. No se toca. Yo digo, pero ¿cómo no? Pero necesitamos, vamos a guardarlo y después le damos. No, ella me enseñó eso, que eso es sagrado. No, eso no se toca, es de Dios. Es de Dios y es de Dios.
Y sabes, de esa manera puedo decir gracias al Señor que que pude aprender y que le pude enseñar eso también a mis hijos. Nuestros hijos también lo hacen. También tienen su papelito. De todo lo que reciben ellos, tienen su papelito, ahí también para el Señor. Hagámosle el camino un poquito más fácil a los que vienen y enseñémosle lo correcto, lo que es del Señor, es de Dios. Amén. Después, esto quizás en el sistema, en el mundo, en la sociedad, no sea bien visto, porque si hay algo que a nadie en la sociedad es valioso es el dinero. Entonces no te puedes meter con el dinero. Pero esto hay que enseñarlo. Y nos atrevimos quizás a decirlo por la radio, porque hay que decirlo. Si lo dice en la Biblia, hay que decirlo. No tenemos por qué quizás no estamos constantemente, vamos, plata, vamos, esto. No somos una iglesia así, y usted lo sabe, pero las cosas y las enseñanzas hay que darlas. Y seguramente a alguien que está escuchando le está sirviendo. Quizás a otros lo está remordiendo, se están ahí mordiendo los dientes, pero bueno, no sé, esto hay que brindarlo como Dios así nos manda, ¿no le parece? Así que bueno, esto ha sido, digamos, esto es una pauta para servirle cada día mejor al Señor. Amén. También con lo que tenemos. ¿Sabes por qué? Por el día de mañana Dios te va a llamar a ti a servirle en esto, a servirle en lo otro, y de repente dice, bueno, pero para, qué sé yo, tengo que comprar esto. Pastor, ¿dónde está el pastor? No sé, viajó el pastor, ¿y ahora qué hago? Y vas a tener que poner vos de lo tuyo. Vas a tener vos que comprar. ¿Me entiendes? Entonces, sirvámosle a Dios con todo nuestro ser, con todo lo que tenemos, siempre para la gloria de nuestro Señor. Amén. Así que bueno, vamos a hacer una oración, ¿sí? Y damos por terminado también este tema del servicio. Espero que le haya sido de bendición, ¿sí? Más allá de enseñanzas, de conocimiento, son tratos con nuestras vidas. Amén. Son cosas que Dios quiere tratar con nosotros. Así que, bueno, le agradezco a cada uno de los que está acá, le agradezco a cada uno de los que está también en el WhatsApp, en el Zoom. Gracias también a todos los que están siguiéndolo por la radio o a todos los que también lo van a escuchar más adelante, ya cuando esto queda grabado. Así que, bueno, que sea una bendición. Vamos a estar descansando un par de semanas seguramente y después vamos a ver, de acuerdo a la fecha, si empezamos ahora o si no, ya empezamos en enero, pero no queremos perder. La verdad que me gusta el hecho de que haya la oportunidad de aprender la palabra de Dios, ¿no? Y de que también sea a través de la radio, que hay personas por ahí que, alguna por ahí en la casa está por ahí, aunque sin querer queriendo lo engancha y que ya está recibiendo alimento espiritual. Amén. Así que bueno, agradecidos y vamos a hacer una oración. ¿Qué te parece? ¿Sí? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, agradecidos estamos, Señor, por este tiempo, estas clases. 7 clases que nos has dado la fortaleza y perseverancia para poder seguir. Gracias, Señor. Te pido, Padre eterno, que nos sigas acompañando, que Señor, que estas clases, estas palabras, estas enseñanzas, Señor, se arraiguen cada día más en mi corazón, Señor, y que me den, Señor, la manera de la que tú más te agradas, en la que te deba servir, Señor. Gracias, Señor, y de ahora en adelante también te pido que me dé las fuerzas para poder poner por obra todo lo que he escuchado en estas lecciones. Bendecimos a cada uno, Señor, de lo que está escuchando, en el nombre de Jesús. Así sea. Amén y amén. Gloria a Dios. Algo que les voy a pedir, ¿sí?, es que todo esto del servicio lo pongamos en práctica. Comienza a servir al Señor en la iglesia. Mande mensajes. ¿Qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Este domingo, o el otro domingo, pero ya tenemos que ponernos en acción, porque si no quedan en palabras nada más. Así que pongámonos en acción, pongámonos a servir a Dios. Todas estas son enseñanzas que la tenemos que poner por obra. Amén. Bueno, Dios les bendiga mucho. ¿Alguno quiere decir algo? ¿Todo bien? Muy bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, que ha sido de mucha bendición.
próximo. Dale, vamos a estar seguramente un par de semanas, ¿sí? Descansando, más que nada ustedes, porque descansen un poquito, ¿sí? Que los jueves ahí los tengo un poquito más libres, pero bueno, después lo vamos